Eran discípulos. Porque ellos tenían, ¿qué cosa dice el versículo 3? El bautismo de Juan. ¿Y Juan bautizó gentiles? No. Él fue enviado viniendo de Jerusalén, Judea y alrededor del Jordán. Él era profeta de ¿qué? De la ley. Es el último profeta de la ley. Entonces, estos eran judíos, eran discípulos judíos. ¿En qué pues soy bautizado? Dice, en el bautismo de Juan. ¿Haber recibido el Espíritu Santo? Ni antes ni aún hemos oído. ¿Qué es? Ni antes ni ahorita. No sabemos qué es eso. Fíjate. Y dijo Pablo, mire, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber en Jesús el Cristo. Oídos que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, a esos que estaban por el bautismo de Juan, o sea que eran judíos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, oídos, y hablaban en lenguas. Y, Profetizaban. o sea, no solo hablaban la pura lengua, sino que Profetizaban. había profecía. O sea, Amén. ¿cómo se sabía que había profecía en esa lengua? Estaban hablando en lenguas y profetizando. ¿Cómo se sabía que estaban profetizando? Porque hablan la palabra. Claro, se entendía. Amén. Había interpretación. Porque si usted habla la pura lengua No se entiende nada. y yo no la entiendo, no puedo saber si está profetizando. ¿Se da cuenta? Porque no le estoy Entendiendo. eso. Pero aquí dice claramente que hablaban lenguas, dice, y Profetizaban. ya ves, y profetizaban, y eran como 12 hombres. Entonces lo dice ahí muy claro. Porque estaban en el bautismo de ¿quién dice el 3? De Juan. De Juan. Entonces, estamos viendo que es una señal siempre a los Judíos. judíos. Sin embargo, acá nos dice que Ananías le dice, hermano Pablo, Hechos capítulo 22. Capítulo 22. Ve a Damasco, ahí se te dirá lo que te he señalado que hagas. Como yo lo viese, entonces Ananías, varón pío que tenía buen testimonio, viniendo de su casa, hermano Pablo, recibe la vista. Y yo en aquella hora le miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha enviado. Para que leamos el versículo, sí, el 14 al 16. Paz. Amén. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses tu voluntad y vieses a aquel justo y oyeses la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y usted sabe que cuando oró por él, vamos a leer en el capítulo 9. Capítulo 9. Ananías le dice al Señor, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén. Y aún aquí tiene facultad de los príncipes y los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es él, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto sea menester que padezca por mi nombre. Y Ananías entonces fue y entró en la casa y poniéndole las manos encima. Oiga bien, dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado oído para que recibas la vista. ¿Qué más? Y seas lleno ¿De qué? del Espíritu Santo. Oiga eso. ¿Y habló lenguas? No. No dice allí. Sino que hubo una manifestación, le cayeron de los ojos como escamas, recibió al punto de la vista y levantándose fue bautizado. Él fue bautizado. No como dice la secta de los del mundo que levántate, bautízate, él mismo se bautizó. Por eso el hermano Aarón se bautizó él mismo. No, fue bautizado. Si te leen nada más 22:16, levántate, bautízate, tú puedes decir, ah, sí, parece que se bautizó el mismo. Sí, pero aquí tú tienes que leer toda la Biblia. Y aquí tú ves que dice, fue bautizado. O sea, sí, bautízate porque se bautizó, pero lo bautizó un ministro de Dios. Probablemente Ananías, no lo sabemos, pero fue bautizado, dice ahí. Y luego, fíjate cómo se manifestó el Espíritu Santo en él.
Comió, fue confortado y estuvo solo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego en la sinagoga, ¿qué hacía? Predicaba a Cristo. Diciendo que este era el Hijo de Dios. Amén. O sea, el Espíritu Santo se manifiesta como Él quiere. Amén. Una persona llena del Espíritu Santo predica. Amén. Desde que lo recibe, ahora le habla a todo el mundo el Evangelio. Amén. A la mamá hay que hablar de hermana. Amén. A la hermanita hay que hablar. Porque usted tiene el Espíritu Santo. Amén. Y usted tiene que dar lo que ha recibido. Él fue y le predicó. Nosotros somos enseñados así. A veces no lo van a recibir. Hay un anciano, cuando él cuenta siempre que cuando recibió, fue contento de su mamá al interior. Y le predicó: mamá, ahora soy cristiano evangelista por la gracia de Dios. Amén. Católica y hermana, ¿no? Esos católicos alcohólicos. Y le dijo: tú ves esa yegua que está ahí, era un campo del interior. Esa es tu madre ahora. Tú has negado la religión de nosotros. Esa es tu madre, la yegua esa. Sufriendo, hermano, por el Evangelio. Mentiras, a los años la mamá como quiera hacer. Gracias. Y toda su familia vinieron al camino del Evangelio. Amén. Todos los hermanos aquí han venido, ancianos de ellos, diáconos de ellos, todos por la predicación de ese hermano. Y antes está con el Señor. Pero primero le digo así a la mamá que lo desconocí, que era hijo de la yegua. Porque la gente no sabe qué es el Evangelio. Pero ustedes lo tienen que explicar para que sepa cómo es el Evangelio. Gracias al Señor. No vemos aquí que Pablo haya hablado lengua, no dice ahí, aunque después él dice en Corintios que hablaba lengua más que todo, como un don. El apóstol, los apóstoles les puede asistir todos los dones del Espíritu Santo. Pero no dice que cuando recibió y creyó, tuvo que hablar lenguas. Dice, hermanos, aquí el Espíritu Santo, nuestro Dios, en el capítulo 16, el texto que les mencionaba. Cree, dice el 31, en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y tomándoles aquella misma hora en la noche, les lavó los azotes y se bautizó luego él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se gozó de que con toda su casa había ¿qué cosa? Querido a Dios. Y nos dice que habló lengua. Y así, mis amados hermanos, ustedes yo les puedo recomendar, ya el tiempo no nos permite, puede leerse el libro de los Hechos. Amén. Y va a ver cómo en diferentes oportunidades muchos hermanos conversos hubo, y en ninguno de esos casos habla de que hayan recibido necesariamente el don de lenguas. Es más, Pablo da a entender que no todos hablan lenguas, cuando dice aquí, vamos a leer en Corintios, gloria al Señor Jesús, capítulo 12 de Corintios, dice en el verso 28, a unos, o sea, no son todos, ¿cierto? 12, 28, a unos, ¿a cuántos? A uno. Unos, Puso Dios. no todos, en la iglesia. Primeramente, apóstoles. Luego, profetas. Lo tercero, doctores. Luego, facultades. Luego, dones de sanidades. Otros, ayudas. Otros, gobernaciones. Fíjate, géneros. De lenguas. Pero, ¿son todos? No. Lo dice primero, a unos. O sea, ¿son todos los que tienen géneros de lengua? No. Él te lo pregunta en el 29, ¿son todos apóstoles? Sabemos la respuesta, ya lo dijo en el 28, a unos. Entonces, pregunto, ¿son todos apóstoles? No. No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos doctores? No. ¿Todos facultades? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. No. Oído. ¿Hablan todos lenguas? No. Claro que no, porque es a unos, hermano Ignacio. ¿Interpretan todos? Procurar los mejores dones. ¿Cuándo? Cuando hay edificación. Más aún yo muestro un camino más excelente. Amén. Estamos viendo que el don de lenguas, estamos viendo en la Biblia, en la Iglesia Cristiana Evangélica Primitiva, no todos lo recibieron. Amén. Amén. Es un don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que busca el Señor cuando nos da el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que busca el Señor? ¿Que hablemos lenguas? ¿Qué es lo que busca el Señor? Vamos a analizar Que eso. nos arrepintamos. Claro, es otra cosa.
Claro que sí, tenemos que arrepentirnos, convertirnos para nacer de nuevo y ser una nueva criatura. Estamos de acuerdo. Pero ahora fíjate la pregunta. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Para qué nos da Dios el Espíritu Santo? Para predicar el Evangelio. Y para no pegar. Para recordar. Todo eso está correcto. ¿Sí? El que recibe el Espíritu Santo no peca más, así es, voluntariamente. Predica el Evangelio, lo vimos ahorita, fueron llenos y hablaron la palabra. Pero vamos, descansen ahorita su mente y traten de pensar en una frase que no hemos dicho ahorita. ¿Por qué nos da Dios el Espíritu? Piensen, Dios es Espíritu. ¿Nosotros qué somos? Carne. ¿Qué pretendemos ser de Dios? Hijos. Eso. Para que tu hijo tuyo sea tu hijo tuyo, tiene que estar engendrado. Amén. ¿Cómo se hace un proceso de impugnación de paternidad? Prueba de ADN. Es la única manera. Antes que no hubiera la prueba de paternidad, pues a los 40, más antes, eran con testigos y toda la complicación, ¿no? Había que haber testigos. No, para la fecha que ella quedó embarazada, esa era su pareja, yo soy testigo, tenía que haber 10 testigos. Gracias a Dios descubrieron el tema del ácido desoxirribonucleico. Regálame el tema. Y con la prueba del ADN, simplemente le sacan sangre, sacan sangre del papito, la compra. Y va a ser 99.99% la estructura molecular de ese ácido desoxirribonucleico va a ser similar. 99.99, fíjate, no al 100, porque es otra persona, tremendo, ¿no? Pero sí 99.99%. Amén. Entonces, Juan 3:6, Jesús, esto es una revelación. Eso en la ley no existía, era pueblo de siervos, Abraham su amigo, sus siervos los profetas. Pero Jesús dice ahora, lo que es nacido de carne. Jesús introduce una doctrina en la Biblia que no existía, el nuevo nacimiento. Eso es totalmente cristocéntrico. Eso es de Cristo para acá. Y lo explica, lo que es nacido de la carne, carne es. Amén. Y lo que es nacido del Espíritu, aleluya. Hay un nacimiento del Espíritu. Amén. Espíritu es. Y lo explica, es espiritual, dice, el viento. Y curiosamente, ruach, que en hebreo es espíritu, también significa viento. El viento, dice, de donde quiere, sopla. Tremendo, porque en Ezequiel 37 el Señor sopla y da su espíritu a los huesos secos. Tremendo, sopla y da espíritu de vida al hombre. Tremendo, Jesús sopla y dice recibir el Espíritu Santo. Y Yahshua dice, el viento, el ruach, de donde quiere sopla, el viento este. Y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene, ni hacia dónde vaya. Y dice, así. Así, o sea que también el Espíritu Santo, Dios sopla sobre nosotros. Amén. Y hace que ese Espíritu entre en nosotros, como en Ezequiel 37, y dice ahí, así todo aquel que es nacido del Espíritu. Una obra invisible quizá a los ojos materiales, quizá inexplicable, pero totalmente percibible porque nosotros percibimos y sentimos el Espíritu Santo, gracias al Señor. Lo recibimos de Dios. Entonces, ¿para qué Dios nos da el Espíritu Santo? Para hacernos sus hijos. ¿Cuándo usted tiene un hijo? Cuando lo parió, ¿no? O cuando le nació su hijo. Cuando me nació mi tercera hija, ahora tengo una tercera hija. Mientras no nace, no tengo esa hija. Entonces, el Señor, fíjate bien, por eso no es cierto aquello que digan, no, aquellos creyeron y no recibieron, no, porque en aquel tiempo Jesús no estaba glorificado y aún no venía así su espíritu, sino que es ahora. Pero la Biblia me confirma, no solo por Efesios 1:13, te lo confirmé con San Juan 7, también en el libro de Pedro nos dice, fíjate, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos, o sea, vueltos a nacer. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive
y permanece para siempre. Siendo o sea, de nuevo, como repetir, regresarse, renacidos, Amén. vueltos a nacer. Ahora dice, no de simiente. La palabra en la Biblia simiente significa semen, semilla. O sea, es la forma de engendrar. Pero dice, no corruptible, o sea, no es de hombre, no es de esta creación, sino incorruptible. Amén. ¿Quién es el ser incorruptible? Dios. Dios. Entonces, ¿cómo nos dio el Señor ese engendramiento divino? Por la palabra. Dice, ahí lo dice. Por la palabra de Dios. Entonces no es un caso aislado, Efesios 1:13, cuando nos dice, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo, ¿qué cosa? La palabra de verdad, que es El el evangelio de vuestra salud, desde que creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Eso lo dijo quién? Pablo, Amén. a los Efesios. Y aquí es otro apóstol, Kefas, en este caso, o Pedro, que es piedra, que el Señor le puso ese nombre, Simón, y él dice aquí lo mismo, siendo renacidos, vueltos a nacer, no de cimiento, engendramiento corruptible, sino de incorruptible, y lo explica, ¿cómo? Porque hablaron lenguas. ¿Dice así? No. Entonces, aquí lo que dijo aquí el pastor Sete, no, que se te engaña cuando dice que no, por creer, no, si allá en los tiempos de su creer, no por eso recibir. Está hablando paja. Yo decía a mi abuelo, está hablando zacate, está hablando hierba, porque aquí me dice la Biblia, sí, el engendramiento es por. La La palabra palabra de de Dios. Dios. ¿Qué significa por? Es el medio. Yo vine, por ejemplo, a Chile por aire. Fue el medio que utilicé, un medio aéreo, metido en un avión. Hay quien puede venir por agua, en barco, ese es un medio de transporte acuático. Hay quien puede venir por tierra, ¿no? Y viene en buses. Entonces, el Señor usó por. ¿Qué usó? La palabra. O sea, el medio, la forma, la manera, la circunstancia, el modo que utilizó Dios para darnos su espíritu, no fue tumbándonos hacia atrás. Amén. Amén. No fue imponiéndonos las manos de alguien necesariamente. Amén. Y que te revolcaras en el suelo. No. El medio, dice aquí la Biblia, la palabra. Amén. Por esa palabra de Dios que vive, aleluya, y permanece para siempre, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se cose la hierba, la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta, ¿cuál está? La palabra. La que dice el 23, palabra de Dios. La que dice el 25, la palabra del Señor. No se le olvide. El 23, ¿qué dice? Por la palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Y el 25 qué dice? Palabra del Señor. Palabra del Señor. Y dice, ¿y esta? ¿Cuál? La palabra de Dios, la palabra del Señor. Es la palabra que por. O sea, ¿cuál es la palabra de Dios hoy? El Evangelio. ¿Hay otra palabra de Dios hoy? No. No, La ley. No. no, Otro testamento de Jesucristo. no. Nada de eso. La palabra de Dios hoy es el Evangelio. Usted y yo, al oír, al igualito que dice Efesios 1:13, la palabra de verdad, que por cierto la Biblia le llama a la palabra la espada. Una espada entra, ¿no es cierto? Penetra, corta. Lo mismo hace el Señor. ¿Acaso no entró a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma? ¿Con qué? Con la Con palabra. su palabra, y quedó en nosotros. ¿Y qué quedó? La palabra. Y si quedó la palabra, ¿qué quedó? El Espíritu Santo, porque San Juan 6:63 dice Jesús, la palabra que yo he hablado son Espíritu. y son Vida. vida. Entonces, si usted quedó esa palabra que es espíritu y es vida, ¿qué quedó en usted? El espíritu y la vida. Gloria al Señor. Santiago, otro apóstol. ¿Te das cuenta que es un chafa? Otro apóstol. Ya Pablo dijo, desde que creíste fuiste sellado. Oyendo la palabra, ¿qué es lo que hiciste? Oír la palabra y creer. Y eres sellado por el Espíritu Santo. Ahora aquí estamos leyendo otro apóstol, Pedro, dice que siendo renacido por la palabra. Esa simiente vino por la palabra. Ahora otro apóstol, otro, Santiago. Capítulo 1, versículo 18, dice, Él. Paz. Amén. Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Qué tremendo. ¿Con qué se engendra? Hablando materialmente.
Con la simiente. Con la simiente. Con la simiente. Ahora, Dios, con la simiente de Dios, es su espíritu. ¿Con qué nos engendra? Por La palabra. la palabra. O sea, a través y por medio de la palabra, Dios nos dio su Espíritu Santo. Amén. No lo digo yo. Santiago 1:18. Él, el hombre, ¿verdad? Elohim, el eterno, Elohim, nuestro Dios. Él de su voluntad. Esto no es de hombre. Porque algunos quizás oyen la palabra y no son engendrados. Porque por su voluntad, dice que no es de voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni voluntad de varón, más de Dios. Él, de su soberana voluntad, nos ha, ¿qué cosa? Engendrado. Ya estás viendo, estamos estudiando el Espíritu Santo, entonces estamos estudiando, ¿y para qué me lo dio? Estás viendo, ¿para qué? Es para hacernos hijos de Dios. Entonces entendieron, ¿para qué le ha venido su Espíritu? Para que sea su hijo. Y ahorita vamos a ver en qué cuenta eso, y para qué hijo. ¿Para qué? Para ser herederos. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no vas al cielo. Allá no va el religioso que danza y baila y aplaude y sigue viviendo de cualquier manera, no. Se va para el infierno. Por eso le dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, sanamos enfermos, echamos fuera del demonio y profetizamos. Y él le dirá, nunca les conocí. Apartados de mí, malditos al fuego eterno, obradores de maldad. No habían nacido de nuevo, no estaban arrepentidos, ni convertidos, ni habían creído en el Evangelio y en consecuencia no tenían el Espíritu Santo. Amén. Les asistían dones, cosas, talentos. Dones es un don inmerecido, un regalo, por gracia. Otra cosa es la salvación. Amén. Por eso dice 8:17 de Romanos, y si hijos, También herederos. herederos. O sea, la herencia es para hijos nada más. No para fanáticos, para seguidores, para fans del Señor, no. Si hijos, herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Entonces dice Santiago 1:18, Él, de su voluntad, Él ha querido, nos ha engendrado. ¿Qué ha hecho el Señor? Nos engendró Engendrado. por la palabra de verdad. No diga nunca, apunten esto, engendro, no diga así. Engendro es algo malo, engendrado. Amén. Nos ha engendrado, nosotros hemos sido engendrados. El Señor nos ha engendrado, el engendramiento, pero no diga engendro, engendro es algo malo. Un engendro es un monstruo, esto es un engendro. Busca en el mismo diccionario, pon engendro y te sale, búscalo papá, engendro. Dice figura, amorfa, figura de no sé qué, es un engendro. Entonces nosotros digamos, hermano, tienes engendro. Se usa mucho, ¿no? Pero es un error, es una falta, entonces tenemos que corregirlo, ¿no? Él nos ha engendrado. Ser vivo con aspecto físico anormal y deforme. Ahí está, es un engendro. ¿Te das cuenta? Y hoy yo hablaba con una hermana y le decía, la hermana fulana es evangelista. Me dice, sí, ese es el engendro que ella tiene que yo le di por teléfono. No, nosotros no damos engendro. Porque engendro, ¿qué? Ser anormal, de fealdad, deforme. No, ¿te das cuenta? Tenemos que hablar correctamente. Amén. ¿Por qué? Busque ahí ahora en el buscador de la Biblia. Engendrado. Y usted pone engendro, no le sale ni un versículo. Amén. Entonces la gente está acostumbrada a usar cosas que no están en la Biblia. Eso tenemos que ser bíblicos. Amén. Ya la Biblia se dice engendrado. No se encontraron resultados. Ahí está. No se encontraron resultados en nuestra Biblia. Esos son resultados de la cabeza de cada quien. ¿No? Y dice aquí Santiago 1:18, Él de su voluntad nos ha engendrado, no engendro, engendrado por La la palabra. palabra. Entonces no somos nosotros, la iglesia evangelista, que dice que usted al oír la palabra recibe el Espíritu Santo si la cree. ¿No? Eso lo dice la Biblia. Amén. Estoy dando cantidad de textos. El Espíritu quiere decir los que creyeron. ¿Cuánto hemos creído? Amén. Desde que creíste fuiste sellado. ¿Cuánto hemos creído? Amén. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra. ¿Cuánto hemos recibido la palabra? Amén. Siendo renacidos por la palabra. ¿Cuántos textos más quieren? No, es que el que no va a creer, que le lean la Biblia entera. En Panamá septiembre es el mes de la Biblia. Y la leen en la terminal entera. Para seguir siendo pecadores. Así que se va a aprender aunque le lean la Biblia entera. Amén. Entonces, Él por la palabra nos ha engendrado. Ahora, dice, el que es engendrado, primera de Juan, estamos estudiando el Espíritu Santo, primera de Juan capítulo 5, versículo 18.
Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. Amén. El que es nacido de Dios. O sea, si es nacido, piense, hermano, si es nacido de Dios, ¿qué es? Hijo de Dios. Hijo, porque le nació. Y por eso dice Romanos 8, 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales, son hijos de Dios, como que hay hijos de Dios de mentira. Pero los que son guiados, esos son los hijos. Entonces por eso aquí dice, cualquiera que es nacido, o sea que es hijo de Dios, no peca. ¿Por qué va a pecar si es guiado? ¿Cómo va a pecar? Dios no lo va a guiar al pecado, Amén. lo va a guiar al arrepentimiento. Amén. Entonces dice, mas el que es engendrado, ¿vio? De Dios se guarda a sí mismo. O sea, tiene prudencia, no le da lugar al diablo. Y al maligno no le toca. Y entonces, como no le da lugar al diablo, mira, se guarda a sí mismo. ¿Qué es guardarse? No peca. ¿Qué es guardarse? Yo guardo esto, ¿verdad? Lo guardo aquí. Bueno, ahora que uno mismo se guarda, Se es cuida. cuidarse, Se cuida. cuidarse. O sea, yo no debo jugar con el rabo del diablo, Amén. ¿verdad? No darle lugar a la tentación. Decir, no, yo no, yo soy fuerte. No, no, nosotros somos fuertes en el Señor. Amén. Hay consejos que a veces yo le doy a los hermanos. Amén. Es verdad que, por ejemplo, uno reconoce cuando algo puede ser tentación, ¿verdad? Quizá uno dice, no, esta mujer ni me gusta, un ejemplo, Amén. ¿verdad? Y es cierto, uno tiene su gusto, Amén. eso, me gusta, eso no es tentación, pero es que a veces sí es el pecado. Póngale cuidado, a veces los queme, o con quien le pone el gorro es más feo que la esposa. Amén. ¿O no? Amén. A menudo pasa así. Amén. Como dicen en Venezuela, en Panamá dicen el queme, lo quemó con fulano, aquí dice poner el gorro. No, el cacho. El cacho. La amante o algo así. El cacho. A veces el cacho es más fea. Ujú. ¿O no? Amén. Y tú dices, qué raro. La tipa guapa, bonita, el otro, y la otra toda de trampa. Esas son cochinas y hacen lo que la otra más y la gente empieza a hablar. Ese es el pecado, mi hermano. Ese es el descuido. Por eso nosotros no tengamos confianza en la carne. No, no, eso no. No, aunque uno sienta así, igual evitar. Amén. Amén. No exponerse. Dice, el que es nacido de Dios, ¿qué hace? No peca. No peca. Eso no es lo que estoy explicando. Eso no es lo que estoy explicando. Se Se cuida. cuida. Se Se guarda. guarda. Usted no le da lugar a eso. No acaricia un pensamiento. Quizás nunca ha sido tentación a la lotería, pero le puede venir, oye, si yo la comprara, ¿quién quita y va y la compro y me la gano nada más una sola vez en la vida? Eso le puede venir ese pensamiento. Quizás no es tentación el guaro, pero ¿qué va a hacer usted entre gente que esté tomando? Puede arriesgarse, pero un poquito, si eso es mezclado, eso no es nada, con jugo. Y cuando está tomando, pues es lo mismo. Y después dame otro poquito, se acaba. A ver, no se puede parar así. Y cuando va a ver, si para empezar, nada más se necesita una. Usted no puede empezar con 7. ¿Quién se mete 7 botellas? ¿Quién? 8 vasos hacia algo. No, se empieza con un poquito. Entonces ese cuento de que un poquito, no, de que con un poquito que se pierde. Pero es que ¿quién empieza con bastante? Amén. ¿Quién se mete un tanque? ¡Pum! Así, no, es un poquito. Entonces nosotros ni poquito ni bastante. Amén. Eso es guardarse, evitar la mentira, el chisme, el pleito. Guardarse, no voy a decir esto porque esto sí es verdad. Ese no es bochinche porque es cierto. Eso es bochinche. Amén. Porque no edifica, porque no consuela. Entonces dice, se guarda, o sea, usted mismo es prudente, se cuida. Y entonces el maligno No le toca. no le toca. ¿Por qué? Porque ha sido engendrado, dice ahí. El que es engendrado. ¿Cómo así engendrado? ¿Qué recibió? El Espíritu. El Espíritu Santo, y el Espíritu le habla. Amén. Dice en San Juan capítulo 3, del que hace pecado del diablo, porque ese es el espíritu o la acción del diablo, el pecado. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Pero dice el 9, cualquiera que es nacido, o sea que es hijo de Dios, no hace o fabrica, premedita, planea, se deleita en el pecado. Porque su simiente, o sea, de Dios, el Espíritu Santo, está en él. O sea, lo que Dios da es el Espíritu Santo porque Dios es Espíritu. Y no puede, o sea, no lo deja, se lo impide pecar, porque es nacido de Dios. En esto, 10, son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Mire, Amén. yo tengo que por amor al prójimo dejar el pecado. Todo lo que se llama el odio es pecado, porque debo amar a mi prójimo.
El hurto es pecado porque yo debo amar a mi prójimo. La mentira es pecado, yo no debo mentirle a mi prójimo porque lo amo. La codicia es pecado porque yo no debo codiciar a la mujer de mi prójimo ni los bienes de mi prójimo. Todo eso es por amor, es el principal mandamiento. El Señor Jesús les bendiga. Amén. Bueno, hemos aprendido algo hoy Amén. acerca del Espíritu Santo. Dios nos ha engendrado con el Espíritu Santo para hacernos sus hijos. Y si hijos, herederos. Amén, hermano. También estudiamos, ¿qué otra cosa estudiamos? Acerca del don de las lenguas. Dice la Biblia que las lenguas son, Para los infieles. las lenguas son por... ¿Qué es la lengua? Señal. A los... Infieles. ¿Y quiénes piden señales? Los judíos. Dice la Biblia, 1.22 de Corintios, piden señales los judíos. Y por eso vimos en todos los textos, todos, donde aparece la lengua, Hechos 2, Hechos 10 y Hechos 19, ¿sí o no? ¿Quiénes aparecen ahí? Los judíos. ¿Será casualidad? Nada era casualidad. No, si todo tiene una explicación en la Biblia. Es una señal para los infieles. ¿Quiénes piden señales? Los judíos. Y en los textos donde habló de las lenguas, están los judíos. Amén. Ahora, ¿es o no es un don del Espíritu Santo? Sí. Amén. Sí. ¿Y lo puede dar a su iglesia gentil incluso? Sí. Sí. Pero ¿cómo se debe practicar? Cuando hay el don de Interpretación. interpretación. Y si no hay intérprete, Calle. oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad, infalible. Hay quienes dicen, no hay la verdad.